El marido de mi hija pensaba que yo era solo una anciana inofensiva, que no se daría cuenta de sus actividades nocturnas. Pero cuando abrió el cajón de mi dormitorio, buscando las llaves de la caja fuerte, lo que descubrió hizo que se le helara la sangre. Ese momento cambió todo entre nosotros para siempre, y la venganza que planeé fue algo que nunca olvidaría. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber dónde nos estás escuchando. El reloj de péndulo en mi pasillo dio las 12 campanadas cuando escuché el familiar crujido del tercer escalón desde abajo. Alguien subía las escaleras, moviéndose cuidadosamente, deliberadamente silencioso. Mantuve mi respiración constante y uniforme, manteniendo la fachada de sueño profundo que había engañado a Marcos durante las últimas 3 semanas. A través de párpados apenas abiertos, vi la puerta de mi dormitorio abrirse lenta. Marcos se deslizó adentro, su figura alta silueteada contra la luz del pasillo. Había estado planeando esto durante meses. Me di cuenta ahora. Todas esas preguntas casuales sobre mis rutinas diarias, mis medicamentos, cuándo me acostaba, cuándo me despertaba. ¿Dónde guardas los documentos importantes, Patricia? Me había preguntado justo la semana pasada, durante la cena dominical. Solo pregunto por si hay emergencias. Sara había sonreído con aprobación ante la consideración de su marido. Si supiera qué tipo de emergencia estaba realmente planeando, lo vi moverse hacia mi cómoda con sigilo practicado. Esta no era su primera vez en mi habitación, mientras supuestamente dormía. La realización me envió un escalofrío por la espalda. ¿Cuánto tiempo había estado viniendo? ¿Qué más había estado buscando? Marcos alcanzó el segundo cajón, el que siempre había guardado las joyas de Héctor y nuestros papeles importantes. Sus dedos buscaron metódicamente a través del contenido, claramente buscando algo específico. Las llaves de la caja fuerte. Había sospechado que este momento llegaría durante semanas. Hace 3 meses, Marcos había empezado a hacer preguntas sutiles sobre mis finanzas. Patricia, ¿has pensado en actualizar tu testamento? Había mencionado casualmente mientras me ayudaba a arreglar un grifo que goteaba. Sara y yo queremos asegurarnos de que todo esté en orden para ti. Luego vinieron las preguntas sobre mi caja fuerte. Es un buen modelo, había dicho durante su última visita, pasando sus dedos por su superficie de acero en mi estudio. Bastante segura. ¿Dónde guardas las llaves de repuesto? Había descartado su curiosidad, como preocupación natural por la seguridad familiar. Qué ingenua había sido. Ahora viéndolo rebuscar entre mis pertenencias más personales, sentí una ira fría creciendo en mi pecho. Marcos pensaba que era inteligente, pero había cometido un error crucial. Asumió que yo era solo otra vieja confiada y tonta. Sus dedos finalmente encontraron lo que estaban buscando, la pequeña llave pegada al fondo del cajón, pero mientras despegaba la cinta, su expresión cambió de triunfo a confusión, luego asombro, porque lo que Marcos encontró no era la llave de la caja fuerte en absoluto, era un pequeño pedazo de papel con 5 palabras escritas en mi letra cuidadosa. Sé lo que estás haciendo. Las manos de Marcos temblaron mientras leía la nota. Su cara se puso pálida en la luz tenue que se filtraba por la ventana de mi dormitorio. Miró hacia mi forma supuestamente dormida. Pude ver el pánico extendiéndose por sus facciones. Aún no había terminado mientras Marcos se quedaba congelado sosteniendo mi nota. Los sensores de movimiento que había instalado la semana anterior activaron un pequeño dispositivo de grabación escondido detrás de mí. Mi propia voz pregrabada comenzó a reproducirse suavemente a través de un altavoz oculto. Hola Marcos, si estás escuchando esto, significa que acabas de descubrir que te he estado observando durante bastante tiempo. La sangre se drenó completamente de su cara. Se dio la vuelta buscando la fuente de mi voz, el papel aún agarrado en su mano temblorosa. Verás, continuó mi mensaje grabado, puede que sea vieja, pero no soy estúpida. He sabido sobre tus visitas de medianoche durante 3 semanas. He documentado cada vez que has entrado a mi habitación, pensando que estaba dormida. Marcos dio un paso hacia atrás, chocando con mi cómoda. Una foto enmarcada de Héctor y yo se cayó con un golpe sordo. Las cámaras que instalé han capturado todo. Marcos, tu cara, tus acciones, incluso tus huellas dactilares en mis pertenencias personales. Todo se está subiendo a un servidor seguro en la nube mientras hablamos. Esto era mentira. Por supuesto, aún no había cámaras, pero Marcos no lo sabía, y su conciencia culpable estaba haciendo la mayor parte del trabajo por mí.
Ahora tienes una decisión que tomar. Continuó mi voz desde el altavoz oculto. Puedes confesarle todo a Sara y aceptar las consecuencias de tu traición, o puedes continuar con cualquier plan que hayas estado tramando y enfrentar consecuencias mucho peores. Marcos respiraba pesadamente, ahora el sudor formándose en su frente a pesar del aire fresco de la noche. Siguió mirando entre mi forma aparentemente dormida y el cajón donde había encontrado mi nota. Ah, Marcos, añadió mi grabación, la llave real de la caja fuerte nunca estuvo en ese cajón. Está en algún lugar donde nunca la encontrarás, sin importar cuántas veces te cueles en mi habitación. Lo escuché maldecir en voz baja, una palabra que nunca le había escuchado usar frente a Sara. Su verdadero carácter finalmente se estaba mostrando. Marcos se quedó ahí durante varios minutos, claramente sopesando sus opciones. Finalmente puso la nota de vuelta donde la había encontrado y salió silenciosamente de mi habitación, cerrando la puerta detrás de él con apenas un susurro de sonido. A la mañana siguiente me desperté a mi hora habitual y bajé a hacer café, actuando como si nada hubiera pasado. Marcos ya estaba en la cocina, ojeras bajo sus ojos sugiriendo que había dormido muy poco después de nuestro encuentro de medianoche. Buenos días, Marcos, dije alegremente, sirviéndome una taza de la cafetera que ya había preparado. Te ves cansado. Todo bien, forzó una sonrisa, pero pude ver la ansiedad detrás de sus ojos. Solo no pude dormir, ya sabes cómo es. Ciertamente lo sé, respondí tomando un sorbo deliberado de mi café. A veces nuestra conciencia nos mantiene despiertos, ¿no es así? Marcos casi se ahogó con su zumo de naranja. ¿Qué quieres decir? Oh, nada específico, dije inocentemente. Solo que mientras envejecemos tendemos a pensar más sobre nuestras decisiones y sus consecuencias. Sara se nos unió unos minutos después, besando a su marido de buenos días y dándome un abrazo cálido. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien, como un bebé?, dije encontrando los ojos de Marcos por encima de su hombro, aunque tuve el sueño más interesante. ¿Sobre qué?, preguntó Sara untando mantequilla en su tostada. Soñé que alguien estaba tratando de robarme algo, pero quedaron atrapados en una trampa que había puesto para ellos. Hice una pausa para el efecto. Fue bastante satisfactorio, en realidad. La cara de Marcos se había puesto pálida otra vez. Se excusó diciendo que necesitaba prepararse para el trabajo temprano. Después de que se fue, Sara sacudió la cabeza. No sé qué le pasa a Marcos últimamente. Ha estado tan ansioso y distraído. ¿En serio?, pregunté rellenando mi taza de café. ¿Sobre qué crees? No estoy segura. Sigue haciendo preguntas extrañas sobre tus finanzas, tu testamento, cosas así. Le dije que no es asunto nuestro, pero dice que solo está tratando de ayudar. Mi corazón se hundió. Así que Sara también había notado el comportamiento de Marcos, pero lo había interpretado como preocupación en lugar de codicia. Mi pobre hija no tenía idea de que se había casado con un ladrón potencial. Esa noche llamé a mi abogado Jaime Morales, a quien había conocido durante 20 años. Le expliqué sobre las visitas nocturnas de Marcos y sus preguntas sobre mis finanzas. Lo manejaste inteligentemente, dijo Jaime, pero necesitamos tomar precauciones legales inmediatamente. ¿Puedes venir a mi oficina mañana por la mañana? A la mañana siguiente pasamos 2 horas revisando mis activos y actualizando mis medidas de seguridad. Jaime organizó nuevos códigos de cuenta, autenticación de 2 factores, y mandó mover mi caja fuerte a una instalación segura en el centro. Esa tarde mandé instalar cámaras de seguridad reales por toda la casa. Las cámaras eran casi invisibles, escondidas detrás de marcos de fotos y objetos decorativos. Esa noche Sara y Marcos vinieron a cenar como hacían cada miércoles. Marcos parecía más calmado, lo que me puso sospechosa. Durante el postre, Marcos reveló su plan real. Patricia, dijo casualmente, Sara y yo pensamos que deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño. Esta casa se está volviendo demasiado grande para que la mantengas sola. Sara asintió. Mamá, tal vez es hora de reducir el tamaño a un buen piso o comunidad de jubilados. ¿Y qué pasaría con esta casa?, pregunté. Bueno, dijo Marcos, podríamos venderla, invertir las ganancias para ti. Sara y yo estaríamos felices de manejar esas inversiones. Ahí estaba su plan real. No solo robar lo que estaba en mi caja fuerte, sino manipularme para darle control de todo mi patrimonio. Aprecio su preocupación, dije finalmente,
pero me quedaré aquí mientras sea capaz. Marcos se excusó para usar el baño, y cuando regresó mencioné que había hecho mejoras de seguridad en la casa recientemente. ¿Mejoras de seguridad?, preguntó Marcos, su cara poniéndose rígida. Sensores de movimiento, cerraduras nuevas, cosas así. Una mujer de mi edad no puede ser demasiado cuidadosa sobre la seguridad del hogar. Después de que se fueron, revisé el metraje de las cámaras. Efectivamente, Marcos había pasado 5 minutos buscando por mi estudio, mientras supuestamente usaba el baño. Durante la siguiente semana, el comportamiento de Marcos se volvió cada vez más errático. Empezó a pasar por casa inesperadamente, siempre buscando en habitaciones diferentes, volviéndose más frustrado mientras no encontraba nada. Finalmente, Marcos cometió su mayor error. El viernes por la noche llamó para decir que él y Sara no podrían venir a cenar porque Sara estaba enferma. Pero una hora después, Sara me llamó ella misma. «Mamá, siento lo de la cena esta noche. Marcos dijo que ya te había llamado». «Sí, mencionó que no te sentías bien». «Gracias. Marcos fue a comprar medicina para mí, así que solo estoy descansando». Me di cuenta de lo que estaba pasando. Marcos nos había mentido a ambas. Estaba planeando otra búsqueda de mí. A las 10:30 de la noche, mi sistema de seguridad me alertó que alguien estaba forzando la cerradura de mi puerta trasera. Las cámaras mostraron a Marcos vestido de ropa oscura, trabajando con herramientas de aspecto profesional. Esto ya no era solo robo, esto era allanamiento de morada. Llamé a la policía, luego vi la caída de Marcos desarrollarse. Marcos entró y fue directo a mi estudio, buscando metódicamente en cada cajón y armario. Todavía estaba buscando cuando la policía llegó 15 minutos después. Recibí a los agentes en la puerta principal, mostrándoles la transmisión en vivo de las cámaras en mi tableta. «Ese es mi yerno», expliqué en voz baja. «Ha estado tratando de encontrar la llave de mi caja fuerte durante semanas. Esta noche decidió entrar por la fuerza». Los agentes rodearon a Marcos antes de que supiera que estaban ahí. Cuando encendieron las luces y le ordenaron que se quedara quieto, Marcos literalmente saltó del susto. «Esto es un malentendido», tartamudeó. «Esta es la casa de mi suegra. Tengo permiso para estar aquí». A las 11 de la noche, después de entrar por la fuerza por la puerta trasera, preguntó un agente. Aparecí en la puerta. «Hola Marcos, ¿te sientes mejor? Sara estaba preocupada por ti cuando no regresaste con su medicina». El color se drenó de su cara cuando se dio cuenta de que su mentira había sido expuesta. «Las cámaras captaron todo», dije con calma. «Tu entrada forzada, tu búsqueda por mis pertenencias, todo». La policía arrestó a Marcos por allanamiento de morada, robo e intento de hurto. Tuve que llamar a Sara para contarle lo que había pasado. Fue la llamada telefónica más difícil que había hecho jamás. «Mamá, debe haber algún error», dijo su voz quebrándose. «Marcos no haría esto». Sara vino inmediatamente y le mostré el metraje de las cámaras de las últimas semanas. Nos sentamos juntas viendo a su marido buscar sistemáticamente por mi casa. «No tenía idea», susurró, lágrimas corriendo por su cara. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Eso depende de lo que quieras hacer. Puedes apoyarlo durante los procedimientos legales, o puedes protegerte y empezar de nuevo». Sara estuvo callada por mucho tiempo. Finalmente habló. «No puedo seguir casada con alguien que robaría a mi madre, alguien que traicionaría a nuestra familia así». Marcos fue condenado 3 meses después. La evidencia de las cámaras era abrumadora. Le dieron 2 años de prisión y 5 años de libertad condicional. Sara solicitó el divorcio y se mudó de vuelta a su habitación de la infancia temporalmente mientras reconstruía su vida. 1 año después, Sara había comprado su propia casa y había empezado a salir con un hombre amable que nos trataba a ambas con respeto genuino. Marcos envió cartas desde la prisión rogando perdón. Sara nunca respondió ni una sola. «Algunas personas te demuestran quiénes realmente son cuando piensan que no estás prestando atención», me dijo. Marcos me mostró que estaba dispuesto a robar a su propia familia. En cuanto a mí, seguí viviendo en mi casa rodeada de recuerdos de Héctor, y ahora nuevos recuerdos de proteger a mi familia de la traición. A veces pienso en esa noche cuando Marcos encontró mi nota en lugar de la llave de la caja fuerte, la mirada de horror en su cara cuando se dio cuenta de que había sido atrapado. No fue venganza lo que sentí en ese momento, sino justicia.
porque algunas personas necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias, y a veces el mejor maestro es la trampa en la que caminan ellos mismos. Si te gusta esta historia, por favor, dale like a este video, suscríbete al canal, y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda.